Please note, this session is being recorded. Nuevamente, buenos días, estimados compañeros. Es un gusto volverles a ver, volverles a saludar para poder iniciar nuestras actividades del día de hoy. Que me permito recordarles la temática que se había previamente agendado para el día de hoy, 29 de abril, es el tema de salud, seguridad y libertad de los habitantes en el contexto de la pandemia. Muy brevemente yo quisiera nada más introducir en esta ocasión con algunas pequeñas y breves reflexiones en torno a este tema de la salud, la seguridad y la libertad de los habitantes. Hoy más que nunca tenemos que ponernos a pensar. Damos la bienvenida al doctor Samaniego. Tenemos Buenos días. Pensar si esta situación que estamos viviendo, que es una situación por demás extraordinaria desde el punto de vista social, económico, político, indudablemente que ha en los últimos días traído como consecuencia el interés sobre la salud o el estado de salud de los tomadores de decisiones del Estado. Yo quisiera comenzar con esta parte para también, si alguien lo tiene en su tintero, pues nos pudiera compartir su visión, su perspectiva, puesto que en algunos lados de la geografía mundial se ha considerado como un asunto de seguridad nacional e inclusive de seguridad internacional, y por otra parte, si este tipo de información tendría que considerarse como una información de interés público. Y finalmente, yo quisiera, antes de cederles el uso de la palabra a ustedes, dejar en el aire una situación que tiene que ver con la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de un posible actuar negligente que pudiera haberse dado o se esté dando por la insuficiencia de equipos, de suministros y materiales para la atención de la contingencia sanitaria. Indudablemente, si alguien de ustedes ha trabajado el tema del Reglamento Sanitario Internacional, si también desde ese punto de vista hay un incumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado. Yo con eso quería comenzar para, obviamente, también poder darle un sendero a nuestra reunión del día de hoy. Y en este tenor, conforme fueron siendo las llegadas de los compañeros académicos, cedemos en primer término el uso de la palabra al doctor Jorge Olvera García. Disculpa, Iram, no nos vemos. ¿Quiénes no se ven? Yo no te veo a ti, no veo a nadie. Veo veo esto en oscuro. Hasta ahí ya vi el cartel. Ok. Y yo tengo apagada mi cámara por ahora, ¿no? Para que ok, para que no se interrumpa la transmisión, entonces apagamos las cámaras. Si gustan, sí, no hay ningún problema. De hecho, a su velocidad de conexión le vendría muy bien el que tengamos la cámara apagada, salvo quienes estén hablando. Si les parece, si no tienen inconveniente. Correcto. Voy a apagar mi cámara. Perfecto. Entonces, iniciamos con el doctor Jorge Olvera. Gracias, buenos días a todos. Buenos días. Muy amables. Bueno, ya se ha comentado, buenos días, en las pasadas sesiones, sobre el tema constitucional y la pandemia y esta crisis sanitaria que hoy se está dando en el mundo. Sin lugar a dudas, como bien lo refirió el doctor Iram Piña, este es un problema mundial. Aquí tienen que ver diversos factores geopolíticos, definitivamente, sociales, económicos, políticos, culturales,
jurídicos. El Estado, como bien lo refiere el doctor en su introducción, debe de adoptar un sistema de seguridad nacional. Evidentemente es una razón de Estado, incluso con perspectivas metajurídicas en donde el propio Estado, no gobierno, ojo, no hay que confundir el gobierno con el Estado entendido como un Estado constitucional en donde reúne a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en donde deben de ingresar para poder establecer los mecanismos de seguridad. Sabemos que la ola crítica todavía no llega. Nos han dicho en 2 semanas, 3 semanas. Sabemos que ha habido contradicciones en el manejo de esta crisis sanitaria, como la estadística que ha sido contradictoria, el uso de insumos médicos que pone en peligro definitivamente el derecho humano a la salud, tanto de la población como de los propios médicos, médicas y enfermeras. La responsabilidad del No escuchamos al doctor. Se perdió el audio del doctor Jorge Olvera. Es correcto, se perdió la conexión del doctor Olvera. Vamos a esperarlo a ver que regrese. Mientras tanto, les mando un gran saludo. Igualmente, Luis. Igualmente, muchas gracias. Vamos a esperar al... Oye, Irán, ¿podrías darnos el orden de participación para que de una vez lo sepamos todos después de quién va o quién? Con mucho gusto, claro que sí, Luis. Después del doctor Olvera sigue el doctor Joaquín, después el doctor Betancourt, después el doctor Isidro, enseguida el doctor Ramiro, la doctora Marina, la doctora Alejandra, el doctor Enrique Uribe, seguirías después tú, Luis, después el doctor Freire y finalmente el doctor Zuluaga. Perfecto. Sí, Muy es bien. en el orden en que fueron llegando a la sesión. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Irán. No, de qué, al contrario. ¡De los Santos Olivo! ¿Qué pasa, mi querido Luigi? Yo desconecté la cámara porque así lo indicó el moderador y he dejado ahorita estamos en receso en este momento. Sí, bueno, pero para que se retome la imagen y el audio bien. Exactamente, sí. La plataforma la he estado probando y he observado que cuando utilizamos la cámara, nuestra conexión a internet llega a tener un poco más de carga. Entonces, cuando la quitamos, incluso el audio de los compañeros que están en el uso de la voz nos llega más fácil y se satura menos. Ok. Seguimos todavía aquí con problema técnico del doctor Olvera. No regresa.
Me envía mensaje el doctor Olvera y me pide de favor que podamos continuar. Doctor Joaquín Ordóñez, adelante, por favor. Gracias, doctor Iram. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar en lo que el doctor Jorge Olvera recupera la línea. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, perfectamente. Gracias. Se quedó uno un poquito ciscado con esto de las interrupciones en la línea, en el audio. Pero bueno, vamos a iniciar. Sí, me parece muy importante, desde luego, la postura respecto a la salud, la seguridad y libertad de los habitantes en el contexto de esta pandemia. Por supuesto que la regla constitucional de los derechos y de las libertades, por supuesto que tiene que ser uno de los primeros aspectos que tienen que ser protegidos por el constitucionalismo y por la legalidad. De hecho, el aspecto constitucional o el constitucionalismo, incluso históricamente, se ha demostrado que ha servido específicamente para garantizar los derechos y las libertades de los habitantes. Es precisamente el destinatario final del constitucionalismo, es precisamente los habitantes, ¿no? El elemento poblacional o el elemento población del Estado es el destinatario final del constitucionalismo y de la protección de sus derechos y de sus libertades, ¿no? Derechos y libertades. En este caso, las libertades que podemos hablar de varias y casi en muchos aspectos, todos los movimientos de las personas o de los seres humanos se reducen o se traducen en el ejercicio de sus libertades, ¿no? Como la libertad de tránsito, como la libertad de expresión, por ejemplo, como la libertad de trabajo. Muchas acciones, actitudes, conductas, interrelaciones entre las personas se traducen básicamente o frecuentemente en libertades. Y estas libertades son las que están protegidas por el constitucionalismo. De tal manera que con esta pandemia, con esta emergencia nacional, nos obliga a los aspectos constitucionales y a los órganos de gobierno, a los órganos estatales, que es el otro elemento del Estado, ¿no? el gobierno, el poder, obliga a que se implementen situaciones o circunstancias que deben, en primer término, proteger la libertad de las personas, la libertad de los habitantes, esta libertad de tránsito, libertad de trabajo y estos derechos, ¿no? El derecho a un salario, por ejemplo, como lo mencionaba en la última sesión. Todos estos derechos y libertades deben ser protegidos por el constitucionalismo, pero no se cuenta con situaciones o circunstancias excepcionales como, por ejemplo, una epidemia o una emergencia sanitaria, como es el caso en el que actualmente nos ocupa. De tal manera que en este punto sí sería muy importante reflexionar acerca de que el pueblo como un elemento del Estado es el destinatario final ineludible de los preceptos constitucionales. Y no lo debe ser al revés, no debe los preceptos constitucionales o la normatividad constitucional no debe ser elaborada u orientada hacia la protección de los órganos del Estado, que si bien va implícito porque los órganos del Estado, bueno, están integrados también por personas o por seres humanos, pero el destinatario final debe ser específicamente el pueblo. De tal manera que la seguridad y la libertad de los habitantes en el contexto de una epidemia tal como ahora nos encontramos debe ser una prioridad en un sentido constitucional. De tal manera que si nosotros consideramos los hechos históricos y consideramos la razón del constitucionalismo para proteger la libertad y para garantizar los derechos de los habitantes, debemos nosotros de reflexionar acerca de lo emergente que es un estado de emergencia, valga la redundancia, en el sentido de que se deben de adoptar nuevas conductas por parte de los órganos del Estado. Nuevas conductas que deben de estar dirigidas específicamente a proteger las libertades de los habitantes, pero frente a una situación que de manera muy clara y muy específica atenta contra la posibilidad de garantizar esas libertades, al grado de que incluso obliga al Estado a que esas libertades, ¿no? Esas libertades y algunos de los derechos protegidos por la Constitución sean ahora limitados. Entonces estamos frente a una situación
en la que la Constitución, a pesar de estar destinada y diseñada para proteger las garantías, las libertades, los derechos y las libertades de las personas, a pesar de eso, la propia Constitución prevé una situación, una circunstancia en la que esos mismos derechos y libertades necesariamente deben ser limitados o restringidos para poder superar las situaciones de contingencia. De tal manera que estamos ante una situación, como lo mencionaba en la sesión anterior, una situación de carácter excepcional, en donde no sabemos cuál es la situación que la realidad social nos va a determinar para poder modificar o movilizar una determinada conducta de los órganos de gobierno, o para poder modificar incluso la legislación o las reglas que constitucionalmente están establecidas. Esto habla desde luego de una situación de excepción, un estado excepcional en donde no podemos saber cuál es la solución a un caso que aún no ha surgido, ¿no? De tal manera que, bueno, aquí ocurre como en muchos casos en materia jurídica, la realidad supera, dicen que la realidad supera la ficción, en este caso la realidad supera más bien a las reglas previstas, ¿no? A las hipótesis de cuya realización depende de la consecuencia establecida en la norma. Y en ese sentido no podemos nosotros hablar de hipótesis constitucionales para casos que están sucediendo u ocurriendo de manera emergente, de tal manera que la realidad pues supera a la norma jurídica y en este caso a la norma constitucional. Sin embargo, me parece que ante esta competencia de circunstancias jurídicas, en las que por un lado tenemos los derechos y las libertades que deben ser protegidos a toda costa de los seres humanos, de las personas, derechos y libertades, sobre todo los fundamentales. Por un lado tenemos esa postura que es o que debe ser inamovible, proteger la libertad y la seguridad y los derechos de las personas. Y por otro lado tenemos también la posibilidad de que excepcionalmente el Estado y los órganos del Estado y el gobierno puedan limitar o restringir esos derechos y libertades de las personas. Entonces, ante esta postura de competencia o de contradicción, ¿no? O de pugna entre estas dos posturas, definitivamente me parece que debe prevalecer una postura de carácter humanista, ¿no? De carácter humano, de carácter personalista, en la que deba prevalecer la protección a los derechos, primero fundamentales, por supuesto, en ese orden, fundamentales, después los secundarios, pero que deba prevalecer la protección a las personas, a los habitantes, independientemente de las demás circunstancias a las que nos estemos sometiendo. Esto, claro, obliga a que la persona o el órgano, el funcionario público o el órgano de gobierno que vaya a aplicar esta determinación y que vaya a resolver esta competencia entre estas dos posturas, deba de ser un órgano que cuente con la suficiente prudencia, ¿no? Con la suficiente prudencia y con la suficiente sabiduría y con la suficiente sensibilidad social, política, para poder aplicar una circunstancia de esta naturaleza. Y esto le daría, desde luego, también una legitimidad frente al elemento poblacional del Estado. De tal manera que esta postura, esta competencia que está hoy por hoy ocurriendo, que generalmente la estudiamos desde el punto de vista teórico en las aulas universitarias, el estado excepcional, los toques de queda, los casos de intervención, del Estado frente a circunstancias de fuerza mayor. Estos casos que analizamos y estudiamos de manera formal o de manera teórica en las aulas universitarias, hoy en día se nos presenta, con esta pandemia, hoy por hoy, se nos presenta en la realidad social mexicana y mundial, y hoy por hoy se nos presenta y nos damos cuenta de que esa realidad vigente, actual, esa realidad inminente, nos damos cuenta que es más allá, es más fuerte, es más voluminosa, ¿no? Y supera a lo establecido en la formalidad de carácter constitucional, lo cual me parece que es digno de tenerse en cuenta para poder realizar un análisis de naturaleza constitucional. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor Hiram. Devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Joaquín, por sus comentarios. Doctor Jorge Olvera, le escuchamos nuevamente. Adelante, por favor.
sentido de que debe de tener una actividad preponderante y apegada absolutamente al marco constitucional. Recientemente la Universidad de Pittsburgh declaró que la guía de bioética que se pretendía o pretende aplicar en México es una copia de la Universidad de Pittsburgh, donde definitivamente establece la no discriminación por ningún tipo y ningún caso de medicina crítica. Aquí fue una mala copia hecha en México y tenemos que propugnar porque esa guía bioética, que es una razón de Estado, esté adecuada, como bien lo acaba de decir Joaquín, como bien lo dijo el doctor Irán, al Estado constitucional, a los artículos constitucionales, a toda la gama normativa que personifica de una manera preponderante el derecho humano por esos los derechos. Esta es la columna vertebral y es el más importante. Este es un tema de seguridad nacional, no de emergencia nacional. Ya visto que el Estado debe de tener una actividad más preponderante, pero sobre todo adecuada y apegada al marco constitucional. Como decía el doctor Joaquín, no hay que temerle al estado de excepción. Si se trata de seguridad nacional y de razón de Estado, este debe entrar si así lo exigen las circunstancias, como lo dice la norma. Solo que hay que salvaguardar en todo momento los derechos humanos. Estamos hablando ahorita de una crisis social, económica, política, cultural y jurídica. No entremos a una crisis humanitaria ni de derechos humanos. Y esto le corresponde al Estado y por supuesto a la población, por supuesto a los que nos encargamos de alguna forma de los derechos humanos, pero también a aquellos jurispensantes como ustedes, colegas, en donde debemos de ofrecer las alternativas de solución que puedan permear en la ayuda e instrumentación de este tipo de casos. El estado de excepción, como decía Joaquín, no debe No escuchamos el audio del doctor Olvera. Se fue nuevamente su audio del doctor Olvera. De hecho, a propósito estoy haciendo el silencio para ver si se reconecta, ya que había tenido por ahí también otra pequeña falla anteriormente. Está intentando reconectarse. Está intentando reconectarse nuevamente. Ya está en línea el doctor Olvera. me sacó otra vez. No sé Adelante, dónde doctor. se quedaron. Adelante. Nos decía que es un No tema sé de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. Con eso terminaba mi participación, en donde el Estado debe de liderar esta pandemia. Y no solamente el Ejecutivo, hablamos del Estado, aquel conjunto de órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Y la población cumplir con sus deberes, debemos de ser corresponsables en esta crisis sanitaria. Sería cuanto y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, doctor Olvera, por sus interesantes comentarios y reflexiones. Cedemos el uso de la palabra al doctor Betancourt. Adelante, doctor. Doctor Irán Raúl Piña Livián, muchísimas gracias. Pues yo quiero concentrarme en mi pasión en la economía política, ¿no? En que cada país está inventando, poniendo en práctica. También enfrentar esta emergencia que, aparte de la sanitaria, estamos sufriendo tanto, que es la emergencia, ¿no? Aquí lo vinculo con el tema de nuestra sesión Salud, Seguridad y Libertad, porque precisamente la emergencia económica, pues, tratamos más sobre el derecho fundamental a la libertad de empresa, a la libertad de trabajo, a los derechos y sociales fundamentales que también se deben proteger en este contexto de emergencia. Yo veo con tristeza que quizás por la ideología personal de nuestro país, México, no refleja en él una solidaridad ni con el sector laboral, ni con el sector empresarial. Repito, quizás es la ideología personal del presidente, un poco de capitalismo. Sin embargo, hay una cierta contradicción en esta conducta del presidente, porque quizás el sector que se está beneficiando más de esta crisis del capitalismo financiero es el sector, y desgraciadamente observando en este contexto de emergencia económica que incluso hasta el crimen organizado está prestando dinero, no solamente los bancos están prestando dinero con intereses altos, sino que también en este contexto de emergencia económica pues surgen personas que se aprovechan para poder explotarla y debido a la ausencia del Estado. Entonces, creo que es muy importante para conservar la libertad en este contexto de emergencia y económica que el Estado sea solidario y que encuentre los mecanismos justos, pertinentes para bajos de las personas, para que pues las trabajo, que son las empresas, también conserven. Obviamente digo justo, tampoco estoy en plan que haya un rescate a costa de un gran del Estado, pero que sí haya un principio de solidaridad entre todos los factores de producción, ¿no? Desde mi punto de vista hay 4 que son cruciales, ¿no? O 4 factores que son importantes para conservar la estabilidad, que es el propio Estado, el patrón o el sector empresarial, los trabajadores, pero también el sector financiero. De estos 4 sectores debe haber un principio de sociedad y humanismo, como bien lo decía en la pasada sesión el doctor Enrique. Creo que son principios que debemos introducir para resolver de la mejor forma la emergencia económica y esta sanitaria. Sin realidad de estos factores, difícil va a ser resolver la situación de emergencia. No puede ser que en este contexto de emergencia cada quien jale para su propio molino y que haya empresarios que se resistan a cerrar porque pues bueno, no van a tener suficientes ganancias sin importarles la salud de sus trabajadores. Que haya, o que el Estado no le importe que las empresas vayan a quebrar y se pierdan ojos. O en fin, ¿no? O que los bancos pues sean los únicos que quiebren la situación y seguir explotando a los demás sectores, ¿no? O porque también el crimen organizado está aprovechando esta situación de emergencia para también convertirse en los nuevos usureros, ¿no? Y que recompensa, sobre todo la noticia que se explota en el norte de nuestro país, ya grupos de crimen organizado funcionando como usureros y como repartidores de despensas al pueblo, ¿no? Y están imponiendo el orden
lo cual refleja un poco la ausencia del Estado mexicano para poder imponer el orden. Entonces, pues son nosotros de ganar. Aparte de la emergencia sanitaria está esta otra emergencia económica que debemos resolverla también de la forma más justa, más solidaria, y que pues todos los actores deben ser precisamente en ese sentido solidarios. Y sobre la seguridad, pues yo quisiera comentar que es también que debe considerarse sobre todo un tema de seguridad humana, ¿no? Yo creo que efectivamente el término de seguridad tiene en varios calificativos. Tenemos seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ambiental, los demás. Y de hablar directamente, las noticias nos dicen, yo creo que nunca vamos a el nivel de secretismo que el gobierno de Norcorea, si su dictador murió realmente pero es saber. Y también en México ya la noticia de funcionarios están infectados, pues es un tema que preocupa porque efectivamente son personas que se deben porque tienen una responsabilidad pública. Entonces, pues dejo estos temas